Marco, Roberto han sido los que han generado todo el andamio de esto. Y yo quiero deciros que la revista Nefrología se va a beneficiar tremendamente si alguno de vosotros os animáis a formar parte del grupo de revisores que tan importante es para nosotros, de verdad. O sea, esto es tremendamente. Lo que hoy vamos a contar es algo que a mí me pidieron hacer hace un año o dos, que era cómo hacer una revisión crítica de un artículo. El artículo es bueno, pero yo tenía que revisarlo. Entonces, hacer una revisión crítica implica que tengo que decir cómo creo yo que debería estar hecho el artículo. Y eso es lo que voy a compartir con vosotros. Evidentemente, esto es una opinión mía. Yo he escrito algunas cosas y tengo mi forma de escribir, que es la que quiero compartir con vosotros. Y nada más, yo espero que os guste o que os sirva. Entonces, al final, pues hablamos de las preguntas que tengáis, de lo que aquí estaremos para dialogar. Muy bien, gracias, Mariano. Marco, querías comentar algo como Perfecto. impulsor de Sí, este proyecto que parte de Hobson, todo tuyo. sí, me gustaría comentar que efectivamente esto responde un poco a lo que desde el grupo coordinador de la Hobson, y en concreto me gustaría también subrayar el trabajo de Ana Bucheda y Omar Tajo, pensamos puede ser un poco una deficiencia en la formación de los jóvenes nefrólogos, que es el acercarse a saber leer, a saber escribir. Y me gustaría también agradecer el trabajo de Mariano y Roberto, porque no solo se mostraron entusiastas con el proyecto, pero diría que lo apoyaron y lo mejoraron respecto a lo que era el proyecto inicial. Y finalizando mi pequeña introducción, esta primera parte se constituye efectivamente de 3 webinars, donde ya las fechas le hemos visto. El siguiente será el 1 de diciembre y el último el 16 de diciembre. Pero después hay una segunda fase de este proyecto, en el cual, mediante una convocatoria que ya todos los inscritos de la Hobson han recibido, pero que también se va a publicar en las próximas horas en la página web de la Sociedad Española de Nefrología, mediante una convocatoria que hay plazo hasta el 13 de diciembre, se seleccionarán 3 Hobson que podrán acercarse un poco más a este mundo a veces misterioso de las revistas editoriales. A lo largo de un semestre, porque esto va a ser un proyecto formativo, 3 Hobson tendrán la posibilidad, se le asignarán una serie de artículos que tendrán que revisar, tendrán que discutir juntos a los editores, a los revisores que se le asignarán y tendrán que, de forma autónoma y después revisada, llegar a tomar decisiones que puedan ser rechazar o aceptar unos artículos y todo lo que son las correcciones que se quieran aportar. Y finalmente, la última parte del proyecto y de lo que es la formación es un feedback tanto de una parte de los estudiantes para entendernos sobre lo que ha sido el proyecto, así como del comité editorial de la misma revista, porque la idea es que todos podamos beneficiarnos de este proyecto, de que una parte sirve para responder a lo que creemos nosotros sea las necesidades formativas de los jóvenes nefrólogos, pero es verdad que también creemos que podemos aportar valores a lo que es la revista de la Sociedad Española de Nefrología. Así con esto concluyo. Os recuerdo que hasta el 13 de diciembre está abierto el plazo para enviar vuestro currículum y sobre todo vuestras cartas motivacionales para poder acercaros a un mundo tan intrigante como es lo de publicar, revisar y saber leer un artículo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marco. Pues sin más, vamos a pasar a la primera presentación, o sea, la presentación de hoy, que os recuerdo que es una presentación que corresponde a una ponencia que hizo Mariano en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología y que trata precisamente de lo importante que es escribir bien para poder hacer una buena revisión de un trabajo. Yo me llamo Mariano Rodríguez Portillo y soy de Córdoba y casi todo, aquí creo que todos me conocéis, pero en el caso de que haya alguno que no, pues yo.
Yo voy a hacer hoy una cosa que la he hecho muchas veces, que es escribir y leer, pero que nunca he contado cómo lo he hecho. Entonces para mí ha sido un reto. Es más, he tenido que detenerme a pensar esto cómo se hace. Me han dado 1 hora. Yo creo que ustedes no me aguantan a mí ni 1 hora ni media, o sea que voy a tratar de hacer esto en media hora. Somos 4. Levantad la mano y charlamos, o sea que no hay ningún problema. El título es Lectura crítica de artículos científicos y hay un artículo aquí que es Eculizumab modifies the outcome in adults with atypical hemolytic uremic syndrome with acute kidney injury. Este nos va a servir de guía para valorar los elementos que son criticables del artículo, no del Eculizumab, cuidado, porque lo que vamos a utilizar el artículo es para ver cómo se ha escrito y de esa forma ver cómo se tenía que leer. Si ustedes piensan o tratan de recordar qué hicieron ustedes primero, aprender a escribir o a leer. ¿Alguien se atreve? A leer. La L con la A, la L con la O, pero te había uno que ponía ahí una L, que salía un churro. Yo le digo una cosa, en la lectura crítica ocurre cuando uno tiene que escribir y no le salen bien las cosas. Y cuando al final le salen bien, compara lo que él escribe con lo que está escrito. Entonces vamos a hacer algo simultáneo, escribir y leer a la vez, porque creo que es así como debe ser. Conflicto de interés, pues cosas de metabolismo del calcio. Yo de Eculizumab, si queréis saber bien, aquí está Mario. Yo lo que voy a ver es cómo se escribe el artículo y no tengo ninguna relación profesional ni de nada con Alexin, lo cual es bueno, evidentemente, para hablar de este tema. Mariano, write your best paper. Me sonaba en la cabeza eso cuando empecé a escribir esto. Cuando alguien me dijo por primera vez, escribe tu mejor papel, yo creía que nada más que había una forma de escribirlo. Dice, no, se puede escribir mal, regular, bien, muy bien y excelente. Entonces, claro, dices tú, es que esto hay que trabajarlo. O sea, que no se trata solamente de hacer un experimento, sino de contarlo bien. Y eso me hizo a mí aprender a leer. Pero quedaros con la idea de que el artículo tiene una forma óptima de escribirse. Y esa es tu obligación. Si tienes datos, lo haces de la forma óptima. Escribe tu mejor papel. Esto además me lo dijo una persona, bueno, brillante, en fin. ¿Cómo explico yo con figuras lo que ocurre? Vamos a ver, si yo tengo que escribir mi best paper, tienes que hacer lo mismo que cuando te vistes tú para ir a una boda, a un cumpleaños, a quedar con una chica o con quien sea. Tú te tienes que vestir bien, porque tú eres el resultado. Ahora te tienes que presentar de una forma agradable, óptima. Vamos a ver, este es el mismo chico, vestido bien y vestido mal. El resultado de tus experimentos es el cuerpo tuyo. Ese cuerpo lo tienes que vestir para que a otro le guste. A lo mejor si lo vistes mal, quedas mal, porque no vas bien vestido. Estoy tratando de simular algo trivial con algo muy serio. Parece trivial, ¿verdad? Te tienes que vestir bien y presentar bien. Bueno, pues haz lo mismo con tus resultados, porque los resultados son el cuerpo que tienes que vestir. Y si quieres leer, búscale las arrugas al traje para decirle a tu amigo, oye, que esto se podía mejorar. Si te da igual y te da lo mismo uno que otro, no vas a ser nunca crítico. Bien. Por ejemplo, el título del artículo que hoy tocaba.
eculizumab modifica, lo voy a decir que lo digo en español, bueno, da igual, eculizumab modifies the outcome en el siguiente. Y yo propongo 3 más, y uno de ellos no lo leéis, ¿no? El último no se lee, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo hago yo para que se vea la parte de abajo? Bueno, pues no lo sé. ¿Qué? Ah, mirad las otras pantallas, sí, pero claro, tienen que ir. Bueno, el segundo, las propuestas que yo ponía es el efecto del eculizumab en el outcome de bien. El siguiente era eculizumab y el outcome de los adultos que tienen síndrome hemolítico urémico y fallo renal. Y el último, que no lo veis, es eculizumab improves, mejora el outcome de los adultos con atypical uremic syndrome. Os voy a decir una cosa, el título es lo que va a traer que uno se descargue del internet, que tú le pones eculizumab y salen 1200. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues empiezas a seleccionar y al final tú vas a leer el que te llame la atención. Entonces, haz el favor de, si quieren que lean tu artículo, pon el mejor de todos. Y yo no hubiera puesto ese, modifies. Modifies, ¿por qué? ¿Qué vas a intrigar a nadie? Si no se trata de intrigar, ni tampoco decir eculizumab y el outcome, el efecto. ¿Para qué va a intrigar? Pero si lo tienes claro y estás confiante en lo que has dicho, di que mejora el outcome y ya la gente va directo a ese artículo que es el que le interesa leer. Porque el último dice, eculizumab improves the outcome in adults with atypical uremic syndrome. Ya sé que si tengo que leer algo que defienda, que bueno, para los enfermos con síndrome hemolítico urémico y que tienen insuficiencia renal, pues ese es el que tengo que hacer. ¿Para qué me voy a...? Ahora que me tengo que meter a leer el abstract, a ver si resulta que lo mejora, que si no lo mejora, que si es dudoso, me tengo que leer el abstract a ver si... No. El título es el carnet de identidad del trabajo. O sea, que no seáis triviales. Escribís 6 o 7 y a los amigos se lo presentáis cuál es el que te gusta más, cuál es... No es ninguna tontería. Y yo no sé por qué he empezado por el título. Pues yo qué sé, porque es que hay tantas cosas. Bien. Ahora te toca escribir el artículo. Tú tienes allí un montón de resultados y tú te crees que son buenos, pero tienes que hacer 3 preguntas, que son estas 3. ¿He hecho algo interesante? ¿O esto no sirve para nada? Pero te la pregunto un día que no estés deprimido, ¿me entiendes? Te lo tienes que hacer un día que estés más o menos crecido. Esto vale. O si no, le pregunto a un amigo, si tú crees que esto sirve para algo, pero que sea amigo. Si es enemigo te va a decir una mierda y que te vaya y que lo tires. Bueno, aporta soluciones. Esto sí es crítico. Vamos, ¿hay algún grano de arena que yo puedo añadir a lo que se conoce o al problema actual que estoy tratando? Si hay un grano de arena, vale la pena contarlo. Entonces tiene el estímulo de contar algo que aportas. ¿Qué? El tercero, que no lo leo de aquí, que es lo que pone, que es un tema actual. Bueno, sí, no se va a poner uno a hablar de, yo qué sé, de algo que no le interesa a la gente. Lo de actual e interesante van juntos. Vamos a ver, piénsatelo, porque no te quieres meter en un lío y esperar. Lo peor con esto son las frustraciones. Si te vas a poner a leerlo, que sepas que no te lo van a publicar en un sitio de alto índice de impacto, sino que modestamente, pues eso, que no... Elige el journal. El journal, eso no es fácil. Mira, una regla que uno puede utilizar para elegir la revista científica es... mira todos los trabajos que has leído y valora si la mayoría de trabajos que has leído son de nefrología, pues será una revista de nefrología. Y si son de un índice de impacto tal, bien.
Pero sé realista, no te vayas a meter en una revista de New England si sabes que te lo van a rechazar. ¿Para qué te vas a poner? Es que ni empieces. Pero que uno tiene que ser comedido con lo que tiene, los resultados, y pensando que van a ir lo mejor vestidos, cuál es el journal que le toca. Lee las instrucciones para los autores. Esto parece que es una broma. Os digo la verdad, a un editor y a un equipo de editores, una de las cosas que más les cabrea, no, les molesta, porque cabrea, que me están escuchando, es que las cosas no vengan ordenadas. Y yo he recibido este comentario: si no es capaz de organizar el artículo, ¿cómo va a organizar los experimentos? No lo y ya ha cabreado, ya tiene a un revisor o a un editor molesto. O sea, que si lo vais a hacer, mejor irse a las instrucciones y leerlo. Vamos, esto es un artículo. Un artículo tiene una parte que lo identifica, que es lo que está de acceso en todas las internet y todas las bases de datos, que es el título con los autores y el abstract. Importante. Ahora hablaremos del abstract. Ya hemos tocado un poquito el título, pero ahora hablaremos del abstract. La segunda parte es el texto. Esto es lo que te rechazan o te aceptan en un journal, el texto. El título normalmente, incluso si le gusta a alguien, te inducen a cambiarlo. Te sugieren que lo cambies. Pero lo que no, que si a alguien no le gusta el texto, no se acepta el artículo. No le gusta o no cree que es apropiado. No se trata de gusto. Ahora hablaremos de cuáles son las razones más frecuentes por las cuales no se acepta un artículo. O por lo menos algunas de ellas, que son fáciles de evitar, por cierto. La introducción. ¿Qué es lo que hay hecho de esto? ¿Y qué voy a aportar? Ten eso en la cabeza. Los métodos. ¿Cómo lo has hecho? Esto es un resumen. Ahora hablaremos cada uno de los apartados. ¿Cómo se ha hecho esto? Tercero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué encontraste? Y finalmente, ¿y esto qué significa? Esta es sencillamente lo que creo que debe de ser la estructura de un artículo, de una forma muy resumida, lógicamente. Hay otras cosas que son las referencias bibliográficas, los agradecimientos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el artículo. Y el artículo no se empieza, yo creo que no se empieza ni siquiera por el título. Se empieza, de verdad, por saber, a ver qué es lo que yo tengo aquí. No le pongas título a algo si todavía no sabes lo que tienes. Y lo que tú tienes es esencialmente un montón, mucho o poco o regular, de resultados. Y los resultados los tienes que poner en tablas o en figuras. Y es lo primero que te tienes que poner delante. Esto es lo que yo tengo, que es el tío que hay que vestirlo, ¿vale? Bien, eso es lo primero que tienes que tener delante. Y es absolutamente crítico porque los resultados que los tienes que poner en tablas y en figuras tienen que responder al objetivo del estudio, que es el último párrafo de la introducción. Entonces, si no tienes ni las tablas ni las figuras y tienes claro qué es lo que has obtenido, no te pongas un objetivo que no se corresponda a los resultados. Entonces, que primero te pone el objetivo y después mentira. Ya te lo digo yo a ti. Que tú tienes un objetivo, pero después a lo mejor te salen otras cosas. Bueno, pues modula el objetivo a los resultados, si eso lo hace todo el mundo. Porque si pones unos objetivos que no se corresponden con los resultados, te dice el revisor, los resultados no responden a los objetivos planteados. Pum, al trabajo. ¿De acuerdo? No puede ser, y Pedro que está ahí escuchándome lo sabe. No puedes plantearte un objetivo que no responda
en el estudio, que son los resultados. Entonces, por lo tanto, lo de las tablas y las figuras es para tener claro que el objetivo es responder, se responde con los resultados. Y claro, si no tienes claro los objetivos, no sabes cómo llevar a la gente en la introducción, porque tú lo que quieres es llevar de la mano al que lea para que entienda tu objetivo. Luego, esa es la razón, lee las tablas. Bueno, haz las tablas. Tablas. Si hay que poner números, se ponen números. Pero si se puede poner figuras, se ponen figuras. A mí, particularmente, creo que son más convincentes. Claro, lo único que pasa es que no se te ocurra duplicar las tablas con las figuras. Mira, estas cosas que están ahí, yo se lo he dicho a Mario, que yo esto no lo quiero para nada. Si os parece que vale la pena, lo ponéis en un cuadernillo y se repite, o esta presentación se reparte, porque el apuntar todo esto no tiene sentido. Yo, por ejemplo, te digo que una figura no la hagas muy compleja porque es que no la entiende nadie, hazla, pero estas son cosas tan obvias, pero que hay que recordar. O que uno se tiene que detener a la hora de hacer una figura, que sea simple y que transmita inmediatamente la respuesta. Y Dios, por Dios, el texto de las figuras no sé por qué no lo hacemos un poco más grande, porque es que no se lee. Bueno, estos son defectos. Por ejemplo, mira a la izquierda y a la derecha. Contad de que lo haga un poquitito más grande, ya se puede leer, pero bueno, ya hablaremos de esto. ¿Tablas o figuras? ¿Tablas o figuras? Y os quiero traer este ejemplo que es de un trabajo de Cristian Rodel. Y no fui yo, sino fue él el que dijo: Mariano, creo que de esta tabla se puede resumir en esta figura. Dice, ¿por qué? Porque mira, tú en esta figura lo que estás diciendo es cómo influyen cada uno de estos parámetros en el valor final de FGF23. Nosotros estamos aficionados al FGF23, el fósforo y esas cosas, se me nota. ¿De acuerdo? Y entonces vienes aquí y te das cuenta de que es que comparas fácilmente la importancia del fósforo con las de otros parámetros. Lo único que tienes que ir, la inflamación, vintage, calcio, y no voy a detenerme en la figura. Pero que es que en esta figura te das cuenta rápidamente que esto azul, que es calcio, crece muchísimo cuando el fósforo está por debajo. Aquí, venga, vente tú a leer aquí cómo está, tiene que ir uno por uno, un rollo. O sea, es mejor. Una tabla es más apropiada una figura que una tabla. Y si no es apropiada la figura, pues te aguantas con las tablas, los valores de los terciles, las regresiones múltiples, etcétera. Bien, o sea, que deteneros a pensar. Si quieres ver que las figuras son para ver cómo cambian los valores a lo largo del tiempo, es que no se ve debajo. Miradlo en la vez. Abajo está el tiempo y cómo varían los valores. Esto lo sabe todo el mundo. Pero en el momento en que quieras comparar dos poblaciones que son distintas, ya tienes que poner columnas. No puedes poner líneas. ¿De acuerdo? Bien. Ojo. Hay revistas, sobre todo las más difíciles, la del Kidney International y eso, que ahora te dicen, ponga usted todos los puntos. Media y desviación estándar, pero con todos los puntitos, que yo los vea. Que el revisor vea a ver si se ha escapado uno, no se ha escapado. Bien, pues esto es la forma con que ahora las revistas de mucho prestigio quieren que tú lo hagas. Poner todos los valores. Vamos, es que hay revistas que incluso te piden que hagas esto cuando tienes 300 puntos. A ver cómo haces tú lo de los 300 puntos. Bueno, te la averigua. ¿De acuerdo? Bien. Quedan 5 minutos para la media hora. Una figura. Esta es la figura del trabajo y no se va a ver bien.
Bueno, pues mirad allí, yo qué sé. Esta es la figura del trabajo, la clave, en la cual las rayas, la línea interrumpida es los pacientes que reciben plasma exchange o plasma infusion, es plasmaféresis. Y la otra es la que reciben eculizumab. Entonces, hay una serie de cosas en esta figura que uno debería apreciar a primera vista. En primer lugar, y no se ve. Esto no hay forma de arreglarlo, ¿no? Si yo lo llego a saber, lo pongo todo arriba, chiquitito, ¿no? Bueno, esta figura, aquí abajo está la semana 1, 2, 3 y el mes 1, 4. Esta figura la ha convertido en el mes 1, trayendo los valores estos de aquí, aquí. Esta figura parece que el efecto de eculizumab es mejor o más acrecentado que en esta figura. Y simplemente por una razón. Si pones tiempo debajo, no pongas día y en el mismo intervalo una semana, un mes, porque no hay relación de tiempo. Si lo pones a un mes, mira la caída tan rápido y aquí el mes es así. No sé si me estoy explicando, es que es muy difícil verlo, ¿eh? Pero, en definitiva, cuidad los ejes. Si abajo hay tiempo, que el intervalo de tiempo sea homogéneo. Si es un mes, 2 meses, no ponga una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 5 meses, 3 años, porque eso no te da una idea de cómo ha ido cambiando con el tiempo. Y esta figura a mí me gusta más que la del artículo. Da una sensación de más seguridad, ¿no?, en lo que está pasando. Después, esta creatinina aquí es muy chica. ¿Por qué no lo ponemos un poco más grande? Fíjate la creatinina ahora. Y abajo, todo lo que he cambiado no sirve para nada porque no sale. Los valores de meses, 1, 2, 3, 4, 5, aquí no se ve, pero vamos, que están ahí. Si no, lo miráis allí. Métodos. ¿Cómo se estudió? Y lo explicáis de forma que no hace falta explicarlo con detalle. Si está publicado algo en los métodos, en alguna referencia, te refieres a esa bibliografía. Y lo importante es que cuando uno lo lea, el que lo esté leyendo dice, esto lo puedo reproducir yo. Esos son unos buenos métodos, que lo pueda reproducir otro, sin necesidad de más. Pero claro, no puedes explicar con detalle todo, incluso los métodos estadísticos, etcétera. Pero el fin de los métodos, o sea, el objetivo de los métodos es explicar cómo lo has hecho y que cualquier otro lo pueda hacer. Ese es los métodos. Y si puedes referirte a otras ¿esto qué es? Métodos. Por ejemplo, hay algunas veces que se toman las cosas, hay cosas que se tenían que tener más cuidado. En este artículo, estoy haciendo lecturas críticas, para mejorarlo. En este artículo se dice que los pacientes se diagnostican, se incluyen 31 y 26 entran en este grupo y eculizumab en el artículo. No, si tú lees el texto, todos los pacientes son tratados con plasma exchange y plasma infusion. Y algunos, esto no es verdad, los que de aquí ven que no funciona le ponen eculizumab y funciona, pero que esto no representa la realidad. A lo mejor, bueno, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No. Estos empezaron aquí y se distribuyeron en 2 grupos, este y este. Este es uno y este es otro, pero que venían de la misma base. ¿Qué es lo que pasa? Si esto no daña al resultado, si lo que te está diciendo esto que el eculizumab, incluso cuando estás hundido, te va a rescatar el enfermo. No le pasa nada. Incluso beneficiaría al lector entender eso mejor. Porque en el estado actual lo que tú quieres es tener una forma de rescatar enfermos que no están bien. ¿Me entendéis? No sé. Por eso digo que esta figura podía haber sido mejorada. Me estáis diciendo que haga una lectura crítica, yo lo hago, ¿de acuerdo? Bien, los resultados. Hay que explicarlo como media, desviación estándar, todo eso, y si no es una distribución normal hay que poner la mediana.
no usáis, no, por Dios, esto, el error de medición de un parámetro es de un 10%, y ahora me ponen 5 decimales. A ver, ¿yo qué hago con 5 decimales en una cosa que tiene un 10% de error en medirlo? Yo dejo 2 y ya está, porque además esto me pone nervioso. Yo lo he visto. Claro, lo empieza allí, lo que te salga, venga, ponlo todo. No, si lo único que tiene que decir al programa es que te ponga nada más que 2 decimales, o 1. Si 1 de cada 3 no es un 30%, eso es mentira. No digas que 1 de cada 3 es un 30%, es real, 1 de cada 3. Si son 10 de cada 30, si es un 10 de cada, bueno, 30 de cada 100 si es un 30%, pero 1 de cada 3 no es es poco elegante, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Haz un orden lógico de contarlo. Y ese orden lógico de contarlo puedes seguirte con lo que has hecho en los métodos. Si en los métodos has explicado este orden, sigue con ese mismo orden de los resultados. Y muy importante, los resultados no se discuten, se comentan pero con mucha dulzura para que el enfermo, es decir, para que el lector pueda seguir leyendo. No puede ser frío a la hora de contar los resultados. Si puede decir, pues no pasa nada, como uno debería esperar, eso se puede decir. Los resultados de esto fueron mejores que otros. No puede decir, esos pequeños comentarios ayudan, pero no ponga una referencia nunca en los resultados, porque los resultados no se discuten. Puede ayudarme a mí a hacer más ligero y más agradable la lectura de los resultados poniéndome adjetivos. Pero yo soy muy estricto y los resultados me salen en 2 párrafos, pero es que tampoco es así. Y me lo critican, mis colegas me dicen, Mariano, que hay que contar los resultados, que parece que esto está ahí estrellillo, joder, darle un poco de... Bueno, pues hay que echarle un poco de arte a los resultados también, aunque parezca una tontería. Y buscar siempre la palabra que no llegue a ser un comentario profundo del resultado, pero que sí te ayuda a leer el siguiente bloque de resultados. No sé si me estoy explicando, pero... ¿Me estoy explicando? No lo sé. La discusión. La discusión es una de las cosas que más se pierde uno. ¿Qué hago? ¿Qué digo? No. Hay un orden de cosas. Hay un orden de cosas. A mí me gustan los resultados, a mí, a otros no, y a muchos bien. Es decir, señores, el que está leyendo, señor, me propuse esto y me ha salido esto, y mi objetivo ha sido cumplido. Y además, y me creo mis resultados porque la metodología que he usado es sólida. Tú fíjate qué forma de empezar la discusión. Señores, que me propuse esto y me ha salido esto, y esta es la contestación a mi objetivo. Di eso en el primer párrafo. No te pierdas con los resultados de no sé cuánto. No. Los resultados que he obtenido han respondido a mi pregunta, que está bien explicada en los objetivos. Ahora, lo siguiente. Interpreta cada grupo de resultados y dice, no lo que ha salido, sino qué es lo que significa. Y lo tiene que... Y ahora, todo esto lo tienes que comparar con lo que le haya salido a otro. Y si te está saliendo lo mismo que a otro, sé elegante y dice, me ha salido lo mismo que a este señor. No diga, a este señor le ha salido lo mismo que a mí, porque además lo hizo antes que tú. ¿De acuerdo? Sé elegante. Vístete bien. Y por favor, bueno, ya lo he dicho, vístete bien sin llamarle. Si a alguien no le ha salido lo mismo que a ti, no lo obvies. Porque como le toque al revisor algo que haya hecho que no sea lo mismo que tú y tú no lo incluyas, ya cabreado. Pero no es porque si una persona de ciencia responsable va a entender que no todo el mundo le va a salir igual. Si además el que más sólido es en ciencia, siempre piensa que alguien vendrá, y además eso lo decía un famoso nefrólogo, y enseñará resultados que invalidarán lo que él está diciendo.
Pero para eso está, ¿no? El escribir. Si no escribiéramos, pues no. Entonces, lo único que pasa es que si tú estás convencido que lo tuyo es mejor que otros, da las explicaciones sólidas para que la metodología tuya es distinta, que se hace mejor, ¿entiendes? Pero no ignores trabajos relevantes de otros que no salen exactamente lo mismo que tú. Que si la metodología puede haber sido distinta, que si la población es distinta, que si no sé cuánto. Pero confróntate con el hecho de que no a todo el mundo le ha salido igual. Al final, haz un resumen de los resultados para prepararlo a la conclusión. La conclusión no son los resultados. La conclusión es qué es lo que significa los resultados. Yo estaba poniendo antes con Mario un ejemplo muy absurdo. Si yo cojo 10 Mercedes 4x4 y van conduciendo de aquí a Madrid y miro lo que han gastado de gasolina, X, y si cojo otros más pequeños con menos centímetros cúbicos, gastan menos. Entonces el resultado es, los coches más grandes gastan más que los chicos. Ese es el resultado. Y la conclusión es, si no te quieres gastar dinero en gasolina, cómprate un coche chico. Si lo que quieres correr mucho, cómprate un coche grande. Pero si se trata de demostrar que te puedes ahorrar dinero en gasolina, que lo dijiste en los objetivos, no digas, di la conclusión. La conclusión es que efectivamente puedes ahorrarte dinero en gasolina. No sé si... Entonces, el resultado en la conclusión debe ir un punto más allá, sin que se note mucho, un punto más allá de los resultados. Los resultados es una cifra fría o una comparación fría y la conclusión es algo más, con más entusiasmo, con más recorrido. ¿Qué consejo podía dar? No se te ocurra decir algo en la discusión que no puedas demostrar con tus resultados. Nunca. No te pongas a hablar de algo que no has hecho y que por lo tanto no puedes demostrar con tus resultados. Si no has hablado de un tema en la introducción, mejor no tocarlo en la discusión. Mejor no tocarlo en la discusión. Y las interpretaciones se basan siempre en hechos. No puedes echar la imaginación, porque es que te destrozan. O no está bien, o sea, pierdes, dejas de tener los pies en el suelo en la discusión. Hay una serie de elementos que conviene utilizar en la discusión y están ahí todos enumerados. Pero hay algo que es tremendamente generoso y que le da fuerza a tu trabajo. No hay ningún resultado que no genere una pregunta adicional. Y cuanto más preguntas te genera un resultado, mejor es tu resultado. Más has avanzado en aportar soluciones al tema que estás tratando. Y entonces sí es elegante. Bueno, elegante. Yo no soy el juez aquí, yo te digo cómo lo hago yo. Es emitir alguna serie de frases diciendo qué es lo que se podría hacer para solucionar una pregunta que te han generado tus resultados. Y eso también es elegante o ayuda a una discusión. Y después, si has hecho algo que es la primera vez que se ha hecho, dilo una vez. Y dice, no hay datos escritos sobre el tema y somos los primeros en reportar esto. No empieza a decirlo que si es que toda la historia de la nefrología nunca se ha descubierto. No, eso es, no exageres, dilo, que se ha reportado la primera vez, pero algunos se ceden en decir que algo que han visto es nuevo. Se dice una vez y se dice con tranquilidad y con modestia, ¿no? No hace falta decir que es que en el mundo de la nefrología nunca se había sido testigo de esta diferencia tan... ¿Qué? Bueno, la conclusión, ya lo he dicho, que la conclusión, por favor, no es, debe de ser algo más, si se puede, si no se puede hacer, pero debe ser algo más. Mira, este artículo, que para que veáis que me lo he leído con detenimiento, tiene, nunca escribe una conclusión que no esté hablada por los resultados. Eso es lo peor que puede hacer.
escribe una conclusión y que no esté soportada por los resultados, eso es rechazo seguro del artículo. Lo que escribas, que puedas tú sujetarlo, tu conclusión, por los resultados. Y este artículo, por ejemplo, tiene en el abstract una conclusión que es: eculizumab shows greater efficacy than plasma change plasma infusion alone for the treatment of adult than with patients with hemolytic uremic syndrome with acute kidney injury. Greater efficacy, ¿vale? Greater efficacy. Ahora viene la conclusión del artículo, que es al final de la discusión, que es donde acabas de escribir el artículo con tu conclusión. Y dice: Our findings indicate that eculizumab is effective in the treatment of acute hemolytic in adults with acute. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? A mí claramente me gusta más el segundo. Que yo que lo utilice, que vale. Lo de arriba dice que, bueno, esto es un resultado y esto es una conclusión. ¿Lo estáis viendo la diferencia? No lo sé. A mí me gusta más el de abajo. A lo mejor pues vosotros lo encontráis iguales, pero no, es que yo le estoy buscando la trascendencia. Estoy tratando de resolver un problema. Y el problema es que estos señores tienen insuficiencia renal aguda. ¿Y puedo utilizar esto? Esta es la respuesta. Utilícelo. Mira, además en rojo hay algo que yo no lo hubiera escrito nunca, que es que el tratamiento debe ser empezado early, as a first line if possible. Hombre, pues claro, pero no lo metas ahí en la discusión, mételo en la discusión, no lo metas en la conclusión, porque puede llegar uno y decir: usted no tiene resultados que me digan que esto es verdad. Lo puede usted escribir en la discusión y es apropiado que se diga esto, pero este no es el lugar. No enfadáis conmigo, los del eculizumab, que al revés, ¿me entiende lo que digo? Que es que hay que vestirlo bien las cosas. Esto es cierto, porque es que te enseña una figura aquí que te estoy diciendo que si hubiera empezado antes hubiera sido mejor para el enfermo, eso está claro. ¿Me entiendes? Y esto es lo que había que enseñárselo, esto es bueno para los de farmacia. Tú lo vas a hacer y todo el mundo que utilice eculizumab. Pero desgraciadamente esto no es lo que es, no hay datos que soporten eso, porque se infieren, pero no está el resultado ahí. Se infieren, son casi claros. Pero esta frase debía haber ido 2 o 3 párrafos antes, ¿de acuerdo? Bueno, es mi opinión, que tú me habéis dicho que haga las lecturas críticas, aquí estoy, ¿no? La introducción, joder, si no me he olvidado de ella, ¿qué introducción tú? La introducción es, en resumen, llevarte al lector desde el principio del artículo, desde el principio de la introducción hasta el objetivo, para que entienda y crea que el objetivo que te estás planteando es lo más importante del mundo. Para lo cual tienes que explicarle que hay un problema, que es serio, es un problema que hay que resolver, que se han dado soluciones pero que no son las mejores, que hay soluciones mejores y que las vas a proponer basado en una serie de hipótesis que tú tienes, y esos son tus objetivos. ¿De acuerdo? Y la hipótesis y los objetivos tienen que estar claramente definidos al final de la introducción. Esto es más largo de lo que yo quería esperar. El abstract. Vamos, el abstract es hacer el estudio muy resumido, para lo cual tienes que ponerle claramente, no te puedes perder el tiempo en introducciones largas y nada de esto, a lo concreto. ¿Qué es lo que quiere hacer? Enseña cómo lo has hecho, los resultados y la conclusión, corto. Os voy a decir una cosa. Yo no sé cuántos de vosotros, algunos más o menos habrán dado algo para revisar, pero cuando uno revisa un artículo, el 75% de los revisores deciden si van a aceptar el artículo o no después de haber leído el abstract. Y ya con la cabeza así, bueno, algunos cambian de opinión después,
Y como cambien de opinión, jodido. Pero si lo van a aceptar, te dicen, han leído el Astra y van a encontrar elementos mejorables en el artículo. Si lo van a rechazar, van a encontrar todos los elementos posibles en el artículo, 3 o 4 gordos, para rechazarlo. Porque es que no tiene tiempo, es el domingo por la tarde, tiene que ir, yo qué sé, o el sábado a comer o a misa, yo qué sé, lo que hagáis. Y no está el tiempo que queda para la gente, ¿no? Entonces, el Astra hay que cuidarlo, te lo digo yo. Título, bueno, de eso ya lo hemos hablado. Pero es que pongo aquí una frase que la he escrito con mucho. Probablemente es la única vez, el único contacto que va a tener de un personaje por ahí que en internet se meta en el contacto con tu artículo, va a ser que lea el título. Y lo he dicho antes, el título hace que se baje el artículo, o no, y lo lea, el Astra. Y si le interesa, el artículo entero. Luego, no abromees con el artículo, digo con el título. Ponle la mejor corbata al traje que tengas. Palabras clave. Bueno, pues pones las que tú creas. No le pongas palabras que aparezcan en el título o en el Astra, porque esas aparecen siempre. O sea, ponle palabras que creas tú para que el reconocimiento del artículo sea más amplio. Bueno, y esto es para acabar. Mira, cuando acabas de escribir el artículo, van y te lo rechazan. Seguro. Porque tú te esperabas mandarlo a una revista que te lo iban a aceptar. La revista te lo rechaza. No una vez, sino varias veces. Y cuando lo has publicado al final, acabas odiando aquello. Porque dices, esto es una mierda, nada más que me ha causado problemas, total, para publicarlo, en fin. Pero, cuando pasen 10 años, lo lees y te encanta. Y eso es todo. Muchas gracias, Mariano. La verdad es que la presentación es muy demostrativa de lo importante que es en el proceso de revisión fijarse en los pequeños detalles. Los pequeños detalles en el fondo son los que a uno le hacen escribir. Cuando uno escribe un trabajo, cuanto más detalloso sea y más cuidadoso sea en lo que hace, lo que dice, en el texto, pues luego el revisor lo va a ver con mejores o peores ojos. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, creo que no. Yo te voy a hacer una pregunta, Mariano. Como bien sabes, porque es lo que hacemos en el día a día, cualquier trabajo que llega a una revista científica primero pasa por lo que llamamos una revisión editorial. La revisión editorial es que lo leemos los editores y decidimos si el trabajo tiene criterios como para pasar al segundo paso, que sería la revisión por pares, que es de lo que se va a hablar pues lo que estamos hablando en estos webinars. Si yo te preguntara, Mariano, ¿qué 3 cosas son las que tú miras y que te dicen en la revisión editorial? Decir, este artículo no vale y no lo vamos a pasar y le vamos a rechazar con una carta amable diciendo que, bueno, pues que no cumple las expectativas de la revista. Una pregunta que la verdad es que nunca me la había hecho a mí mismo. Pero lo primero, nos leemos el abstract, que es verdad, y si no hay por dónde cogerlo, porque vuelva a lo mismo, en la conclusión y en los resultados no aparece nada nuevo, que todo se sabía. El autor no me indica a mí que ¿cómo diría yo? Que el objetivo del artículo es innovar. Es contestarse una pregunta que está dudosa o que no estaba contestada. Y después me voy a los resultados y me voy a la conclusión y resulta que no está contestada esa pregunta. Incluso si se hace una pregunta por ejemplo, si la edad es un factor predictor de mortalidad en diálisis, joder, pues, y me dice que sí en la conclusión. Bueno, pues ha hartado de trabajar, pero el artículo no tiene una proyección. O sea,
¿qué va a ser de interés ese artículo para el lector? Entonces, efectivamente lo primero es eso. Después, si el abstract te deja dudas, entonces te pones a leer el artículo y yo de verdad que voy a lo que prefiero que para mí lo más importante que tenga ordenada en la cabeza, vamos, la cabeza, en el artículo, de qué se trata, si lo ha hecho con cabeza la metodología y si los resultados de verdad responden a lo que se estaba planteando. Si no hay ninguna de estas tres cosas, o por lo menos algunas de ellas, el artículo, como tú sabes, Roberto, tenemos que decirnos, mira que no vale la pena esto no, han trabajado, pero no ha resultado. No sé si te he contestado. Sí, sí, yo creo que me has contestado. Yo creo que es importante en un trabajo cuando uno está revisándolo, plantearse primero si hay un objetivo, porque a veces nos hemos encontrado con trabajos de 20 folios que luego dice, bueno, pero ¿qué están buscando? Y es un conjunto de datos, de asociación de cosas, pero sin un objetivo previo. Y luego, lo otro que también a mí cuando leo un trabajo me chirría mucho es que se den datos y se den resultados o se saquen conclusiones que no estén justificados por los resultados. Yo creo que eso lo has explicado muy bien, y es que no podemos decir cosas distintas de los objetivos, o sea, de los resultados del trabajo. Los resultados tienen que responder al objetivo, y no se pueden dar resultados distintos que no te lo has planteado como hipótesis de trabajo. Yo creo que eso también es muy importante. Muy bien. Hay unas cuantas preguntas. Nos pregunta Óscar Sánchez que dónde se puede revisar este tema. Yo creo que a lo largo de la semana vamos a mandar enlaces, probablemente a través de Twitter, o si Marco dice de ubicarlo en algún sitio de la web de Hobson, vamos a mandar enlaces donde se pueden encontrar herramientas para, bueno, pues para formarse en cómo hacer una buena revisión. Hay mucha literatura y eso lo trataremos en el tercer webinar, pero sí unas herramientas o unos enlaces de interés yo creo que son interesantes y os lo haremos llegar. Tenemos otra pregunta que es... esta me la han hecho a mí a título privado, pero creo que es interés para todo. Y es que la lectura crítica se aplica a todos los tipos de artículos, o lo que preguntan, Mariano, y te lo suelto a ti, ¿cómo se lee críticamente una editorial o una revisión? Bueno, bien hecha la pregunta, bien hecha la pregunta. O sea, no... Esto... La diferencia entre una revisión... es que tendríamos que hacer otra charleta de esta para ver cómo escribiría yo una revisión, pero esencialmente la revisión tiene que tener una compilación de los datos importantes escritos. Tiene que tener, las revisiones que no utilizan un párrafo al principio para decir qué es lo que se va a contar y cómo se va a contar, y bien distribuido en párrafos, en apartados. Y esencialmente, si os digo la verdad, yo creo que las revisiones son de las partes que más discutimos a la hora de, más debate hay sobre si procede o no procede. Porque solamente un experto en el tema, que algunas veces lo tenemos, puede juzgar si una revisión verdaderamente, me refiero entre los revisores, está al día y ayuda a poner al día una serie de temas. A la velocidad que se están publicando las cosas, una revisión de hace 3 años se queda anticuada. Se queda con lo último que se ha publicado los últimos 3 años, que pueden ser 200 artículos de un tema. Nunca está mal una revisión
siempre que sea concisa, siempre que vaya al grano, siempre que ayude a poner al día las cosas y sobre todo que diga qué es lo que va a hacer en la revisión, dónde se va a enfocar. Editoriales. Editoriales es una cosa distinta. La editorial es alguien que sabe mucho de un tema y que quiere opinar, editorializar. Editorializar quiere decir que yo creo que mi opinión vale y la voy a exponer de forma que raye la cosa en opinión sobre un tema. Que vale también, oye, las opiniones de los grandes expertos nos ayudan. Y eso es una editorial. Entonces, Roberto, ¿lo estoy diciendo bien o me estoy desviando ya? No, no, estás bien, estás bien. Si quieres, seguimos. Aquí hace un comentario José Luis Gorriz, al que le agradezco que participe en este webinar. Y es una cosa muy importante, y es que en los trabajos originales es importante ser breve y conciso. Esto es, una pregunta, una respuesta. Y es verdad que como muchas veces en cualquier trabajo de investigación nos salen tantos datos que queremos contarlos todos. Y muchas veces eso lo que hace es enrollar un artículo y al final el revisor que lo está viendo dice demasiadas cosas y me aturde y me aburre. Y yo creo, José Luis, que es una reflexión muy interesante y que te la agradezco. Te sigo haciendo preguntas, Mariano. Ana Buxeda nos pregunta, en cuanto a las revisiones, ¿cómo recomendáis ordenarlas y qué se tiene en cuenta a la hora de revisarlas? Yo creo que has dicho parte. Muchas veces uno hace un trabajo de revisión y le gusta tanto que dice, le voy a mandar una revista. Pero a la hora de valorarla dentro del grupo editorial y antes de decir mandarla a revisores o no, yo creo que hay tres cosas que vemos fundamentalmente. Primero, si la revisión entra dentro de los objetivos de la revista. Y es que a veces nos mandan revisiones sobre uropatía obstructiva que están bien, pero que igual no es lo más adecuado para la revista Nefrología. Otra cosa muy importante es ver si la revista ya se ha posicionado en la revisión. Si resulta que hace un año hemos publicado una revisión sobre el mismo tema, pues la reincidencia, por muy importante o muy actual que sea el tema, si no hay cosas extremadamente novedosas, pues muchas veces no amerita. Y luego es importante si está actualizada, porque muchas veces resulta que uno hace un trabajo que le ha gustado y al año siguiente dice, lo voy a mandar. Y yo creo que las revisiones se mira mucho la experiencia que aporta el revisor en la revisión que hace y lo actualizado que está el tema. No sé, Mariano, si quieres comentar algo más. Marco, le digo, Mariano, no te oigo. Sí. Buenas, es que Mariano ha silenciado. Lo he silenciado porque decía, he escuchado por aquí, leo por aquí que se escucha mal. Entonces, vamos a ver. Una revisión, cuando empieza uno a leerla y se da cuenta que va aprendiendo y o sea, dice, joder, estaría orgulloso de que esto saliera en mi revista, ¿no? Bueno, en nuestra revista, ¿entiendes? Y a lo mejor uno no conoce al autor, por lo que sea, yo no conozco a todo el mundo. Y hay muchas revisiones que no vienen de fuera, en fin. El tema es que, evidentemente, a algunos le pueden parecer que una revisión sea buena o mala, pero si coges tú la ley y te parece que vale la pena que se evalúe por distintos revisores, normalmente va bien y hay revisores que critican la revisión en el sentido de que aportan elementos para mejorarla y tal. O sea que no lo sé, la revisión es una revisión, poco más puedo decir, y cuando uno lo lee y dice, me estoy poniendo al día de esto, uno se va creciendo y dice, hombre, esto está bien. O sea que las revisiones realmente la tiene que leer uno
lo que sí ahí importa más que nunca es la redacción. Y por cierto, la redacción, tanto en castellano como en inglés, hay que cuidarla. Y pensar lo que se dice y decirlo de la forma más corta, más concreta, porque es que hay revisiones que se echan a perder porque la redacción no es adecuada también. O sea, esto también lo decimos. No lo sé. No sé si he contestado algo o ayudado a... Yo creo que sí, Mariano. Yo agradezco el interés que está suscitando el chat, porque se están haciendo comentarios muy interesantes. Además, a mí me gustaría que si alguien quisiera hacer un comentario, que también tuviera la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Pero bueno, vamos, tira para adelante. Bien, mira, Jorge Rojas nos hace alguna aclaración, y es el hecho de que muchas veces cuando en un trabajo no se encuentran resultados acordes a los objetivos, entonces se resaltan los resultados de los análisis post-hoc, y quiere remarcar que estos subanálisis son generadores de hipótesis, o sea, que no pueden ser las conclusiones, ¿no? Los estadísticos dicen que hay solamente una cosa peor que hacer un análisis post-hoc de una investigación original, que es creerse los resultados, y eso es verdad, pero bueno, estamos en un mundo en el que los resultados de la investigación se utiliza para muchas cosas, entre esos para vender fármacos. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que hacer mediante el proceso de lectura crítica. La lectura crítica es muy importante, hay muchas herramientas de lectura crítica. Yo creo que el objetivo de estos webinars no es dar herramientas de lectura crítica, sino sí facilitar información sobre qué tiene que hacer un revisor ante un trabajo para intentar hacer una revisión lo más honesta posible, que eso es muy importante. Y el otro comentario que quiere hacer Jorge Rojas es si los editores y revisores de una revista damos mucha importancia a investigadores no tan famosos, y si hay un sesgo según la fama de quien envía el paper, lo que se llama un sesgo de autoridad, y de sesgos vamos a hablar en el próximo webinar, porque yo creo que el trabajo de un revisor incluye detectar los sesgos de los trabajos, y eso es muy importante. Y hay sesgos de todo tipo, pero eso es un tema que trataremos la próxima semana. Si quieres hacer un comentario, Mariano, sobre esto. Bueno, está el sesgo del autor y está el sesgo del revisor hacia lo que dice el autor. Esto es hacer un esfuerzo de honestidad por ambas partes. Y claro, nos metemos en un tema que es difícil de enjuiciar o más de juzgar, diría yo, ¿no? A nosotros nos llegan trabajos de Tailandia, de Aranjuez, de Turquía, de Estados Unidos también nos llegan. Entonces, tiene uno que taparse los oídos y los ojos y decir, venga, vamos a leernos a ver esto cómo va, ¿me entiendes? Yo confieso, hay muchas veces, que el autor es totalmente desconocido, que la cabeza le funciona bien, uno lo ve cuando lo está leyendo el artículo, y que es una pena que mal escrito está esto, tú. O sea, entonces lo fácil es decir, mira, que esto no vale, no está presentable. Pero en ocasiones nos hemos dedicado a cuando los datos creíamos que eran importantes presentarlos, o sea, que teníamos un sesgo que está basado en la calidad del trabajo que se ha hecho y los datos obtenidos. Eso es un sesgo positivo, independiente del nombre, de la nación donde viene y de quién es. Y en esa situación hemos tratado de ayudarle a que se haga un trabajo decente, ¿de acuerdo? Porque había cosas que estaba proponiendo o había medidos que con gran esfuerzo y que no estaban publicadas. Y digo, bueno, pues venga, vamos a ayudarle a escribirlo. Pero de todas formas eso es muy raro que ella escriba. No hay ninguna revista que te empiece a decir ahora, oye, cambie usted esto y cambie no sé cuánto. Nosotros somos una revista de la Sociedad Española de Nefrología, nos conocemos muchos de nosotros, y yo no voy a decir que
antepongo sesgos. Si antepongo algún sesgo, y yo creo que eso es noble, sería para ver si a pesar de lo mal escrito que está un papel se puede mejorar porque los resultados valen la pena. Esto es lo que estoy tratando de decir, ¿no? ¿Vale? Muy bien, vamos a poner un límite para el webinar, las 6:15, nos quedan algunas preguntas. Sobre el tema de los sesgos, yo creo que todos tenemos sesgos y eso lo veremos el próximo día, porque yo creo que es muy interesante y hay que tener en cuenta a la hora de revisar. Marco nos pregunta sobre los artículos retracted, los que se eliminan después de haber publicado porque se ha hecho lectura crítica y se ha decidido que hay que eliminarlos. Y nos pregunta de dónde está el fallo, por qué se publica un trabajo que luego hay que retirarlo. De los revisores, de los autores, del editor. Pues ahí yo creo que hay mucha cosa detrás. Primero está la presión por publicar. A veces la presión por publicar que tiene lo que tenemos nos hace ser descuidados con un trabajo o no ser demasiado objetivo a la hora de plantear los resultados y muchas veces eso no es fácil detectarlo. Luego, problemas estadísticos complicados, pues todos los revisores, aunque intentan, bueno, pues mirar si la estadística es adecuada, pues a veces no se detectan fallos y luego se publica y en una revista como el New England o el Lancet, pues alguien coge ese trabajo, intenta reproducir la estadística y se da cuenta que hay algún problema. Entonces, no es fácil. Yo creo que la mejor herramienta para el tema de los artículos retractados es precisamente esa, que se retractan, que en el momento en que tú divulgas la información y además estás obligado a compartir los datos de los que te has basado, te somete al espejo del resto de la comunidad investigadora que va a revisar tus resultados, sobre todo si son impactantes, y va a decirte a la cara, dice, esto lo has publicado en una revista de impacto, pero lo has hecho mal y lo tienes que retractar. Y al final los autores pues se retractan. Yo creo que esto no debe ponernos límites a la hora de enviar trabajos, pero sí asumir la responsabilidad de lo que haces cuando mandas un trabajo. Hay trabajos que se retractan porque la estadística está mal hecha y hay trabajos que se retractan porque los autores han falseado directamente los resultados del trabajo. Puedo añadir una cosa más. Perdón, sí. Estás en línea. Hay montones montones. Yo conozco bastante historias sobre estudios que se han publicado bien y después se han tenido que retractar. Esto normalmente ocurre porque hay presión por publicar. Y estamos en un mundo en que hay gente que no le entra dinero en su laboratorio, como no sea que publique algo, en fin. Pero esto no, yo no le tengo una respuesta a esto, desde luego. Pero lo que sí es verdad, y es quizás menos, bueno, inventarse unos resultados no tiene excusa. Pero también tiene poca excusa, o incluso peores, cuando copias. Me explico, cuando son plagios. Los plagios son más fáciles ahora mismo con la capacidad que hay de comparar textos y eso. Los copieteos se detectan. Y muchas veces en la revista lo hemos detectado, vamos, que es algo que tiene. Y ya está. Entonces, bueno, pues no queremos ser nosotros uno que publica un trabajo que ya se ha publicado. Es más, si os digo la verdad, siendo honestamente, yo no me voy a poner a revisar todos los trabajos a ver si se han copiado en mayor o menor. Eso lo hace la maquinaria de Elsevier, que es la que nos publica las cosas. Porque nosotros no tenemos medios prácticamente para hacerlo, pero Elsevier sí. Y Elsevier nos dice a los editores cuando hay un artículo que parece que no es totalmente original. Muy bien. José de la Flor nos hace una pregunta sobre el porcentaje de aceptación-rechazo que toma el editor como decisión final tras una revisión por pares muy objetiva. En general, el principal filtro de rechazo es la revisión editorial. Yo no sé cómo estaremos, cuando lo miramos, aproximadamente un 50% de trabajos no pasa el primer corte editorial, o más.
Y luego, una vez que pasan por la revisión por pares, la primera revisión es crítica. Y yo creo que ahí aproximadamente de las primeras revisiones que se hacen en un trabajo que ya pasó a la revisión editorial, entre un 20 y un 30% son rechazados porque los revisores consideran que no son adecuados. Y luego, cuanto más revisiones recibe el trabajo, una primera revisión, una segunda revisión, una tercera revisión con grandes cambios, más posibilidades es de que el artículo finalmente se publique. ¿Estás de acuerdo, Mariano? Sí, totalmente. Bueno, teníamos una última pregunta que la vamos a responder, que sería la última también de Jorge Rojas, sobre el autorreferenciarse en el artículo. Si es una práctica que debería ser tomada con cierta cautela o no. Pues yo personalmente creo que si la cita es pertinente en el trabajo, ya sea un artículo de revisión, ya sea un artículo original, yo no creo que sea ningún problema autorreferenciarse. Si yo estoy haciendo trabajo, si me autocito, yo creo que no debería ser un especial problema. Otra cosa es que sean citas que no tengan nada que ver con el trabajo, que también se hace, que también se hace. Yo puedo opinar también en este sentido. Vamos a ver, nosotros, yo, y lo he expuesto muchas veces, que la revista Nefrología se autocita muy poco. Yo creo que de las de que se autocitan menos del mundo, y eso nos perjudica. Nos perjudica porque cada vez que hay una cita de tu revista, que es Nefrología, pues tiende a aumentar el índice de impacto. Entonces, y después por otro lado, cuando un revisor está leyendo un artículo de alguien y empieza a darse cuenta que se ha citado 2 veces y dice, lo primero que piensa es un sesgo positivo, no un sesgo negativo, al revés. Oye, este no es la primera vez que ha tratado este tema. O sea, que más de... Yo creo que si... Hombre, lo que no puede hacer es citarse por una tontería, pero si viene a... Si hay razón que ayude a la escritura del trabajo y que aporta argumentos tanto en la introducción como en la discusión, sobre todo en la introducción, yo personalmente lo veo bien, siempre que sea adecuado. Y ya te digo, oye, chavales, por favor, si publicáis, si tenéis, no evitéis nunca el citaros a vosotros mismos si habéis publicado en Nefrología y en otras revistas también, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar en este webinar. Espero que os haya sido de interés y gracias a Marco por el entusiasmo que transmite como, bueno, pues, como representante de Hobson en este tema, a la Secretaría de la SEN, a Ana, por sus facilidades técnicas para que este webinar se pueda llevar a cabo. Y por nuestra parte, nada más, emplazaros al próximo 1 de diciembre, donde vamos a hablar mucho de sesgos de publicación, que son muy importantes para poder detectarlos a la hora de hacer una revisión. Muchas gracias. Venga. Gracias. Hasta luego.